3 recámaras con closet y baño completo, piscina y aunque no lo creas, este es su frente. ¿Puedes adivinar cuánto mide? Las casas angostas se están volviendo populares en todo el mundo y México es un ejemplo destacado de esta tendencia. A medida que la demanda de viviendas aumenta y las propiedades se dividen de manera irregular, surgen hazañas arquitectónicas donde se logran propiedades impresionantes en pasillos de hasta 2.8 metros de ancho. En este video te presentamos un recorrido por las 6 casas angostas más increíbles de Mérida. Número 6. Esta peculiar fachada de solo 4.3 metros de ancho y un look de pintura raspada esconde una gran remodelación. En sus 30 metros de largo podemos encontrarnos primero con una cocina-comedor muy práctica, una sala de TV que podría convertirse en un cuarto de huéspedes, una amplia recámara con un baño propio espectacular y una enorme terraza con una piscina de muy buen tamaño. Además, todo su interiorismo está lleno de muy buenas ideas de bajo costo y de cómo reutilizar objetos y aprovecharlos para decorar. Número 5. El frente de la fachada de esta casa es del tamaño de un Mini Cooper, con 3.8 metros de ancho, es el perfecto ejemplo de las famosas casas angostas que hay en México. Al entrar podemos encontrar una decoración inspirada en Yucatán y una preciosa escalera que se las ingenia para esconder un espacio para trabajar muy cómodo. Para cuando llegamos a la elegante cocina estamos a la mitad de la casa. Después nos encontramos con la enorme terraza con una piscina de chucum y un precioso muro hecho con cemento blanco y trozos de tejas en donde querrás colgar tu hamaca y pasar todo el día. Esta propiedad cuenta con 50 metros de fondo y al final está una de las 2 recámaras y en la planta alta está la principal con su baño propio. Número 4. Cuando no te puedes ir para los lados, mejor vete para arriba. Así es como esta creativa casa resolvió el problema de solo tener 3.8 metros de ancho en su terreno. Se optó por tener 3 niveles para poder vivir más cómodamente y tener más espacios. En la primera se encuentra una cocina muy completa con un comedor para 6 personas, una comodísima sala de TV y hasta una terraza. Al ir subiendo vamos descubriendo las recámaras a diferentes alturas. Primero nos encontramos con la secundaria, con una vista hacia el lado de la calle, y si subimos un poco más nos encontramos la principal, que cuenta con un baño propio que tiene hasta un baño de vapor. Hasta arriba se encuentra un rooftop con una barra y un jacuzzi en el que se puede regular la temperatura del agua. Sin duda, no solo es creativa, sino llena de atención a detalles que la hacen única. Número 3. Esta fachada parece que es una casita de juguete que fue sacada de una caja de cereal. Sin embargo, detrás de estos 3 metros de frente se esconden unos espacios espectaculares. El primero que destaca es sin duda la premiada escalera, que es una obra de arte por sí sola y que nos lleva a una de las 2 recámaras de la casa, una que cuenta con una vista espectacular hacia el área de la piscina y la otra que se encuentra hasta el fondo, la cual cuenta con su propio patio con jacuzzi. La terraza con piscina tiene una vegetación tan abundante que al estar ahí es difícil recordar que esta casa se encuentra en pleno centro de la ciudad de Mérida. Casa Picasso podrá parecer chiquita, pero sin duda está llena de grandes ideas. Número 2. 2.9 metros de frente. Así es, si estás viendo este conteo, seguramente te estarás preguntando, ¿qué sigue después de esto? No lo sé, tú dime. Porque apenas es la número 2. Con uno de los nombres más bonitos para bautizar una casa así de angosta, el techito es una de las casas con muchas virtudes, y aunque no lo parezca, con espacios bastante amplios. En su planta baja cuenta con una hermosa cocina en la cual tuvieron que ingeniárselas para crear más gavetas de almacenamiento, una sala de TV y una terraza con piscina, que sorprendentemente está bastante grande. La escalera para llegar a la planta alta fue todo un reto construirla por su reducido espacio. Y ya que subimos, nos encontramos con una amplia recámara con baño propio, un baño de visitas y hasta una oficina que podría convertirse en una habitación de huéspedes. Para hacer un techito donde dormir, está bastante bien, ¿no? Y ahora sí, número 1. No es un corredor ni una bodega. Detrás de estos 2.8 metros de frente se encuentra una casa con 3 recámaras, cada una con su baño, sala comedor, cocina, piscina y hasta un rooftop. Casa Maquech es simplemente una maravilla arquitectónica que tiene un gran reto en su ancho y fue resuelto con mucha creatividad. Esta casa es tan angosta que hasta sus muebles tuvieron que hacerse a la medida. Pero quizás lo más impresionante de esta casa es que al estar ahí, nunca se siente que se tuvo que sacrificar algo debido a las medidas. Cada recámara se siente muy amplia y cada espacio se siente iluminado y ventilado, gracias al excelente convivio entre el interior y el exterior. Casa Maquech es un ejemplo de que con ganas, presupuesto y mucha creatividad, el tamaño realmente no importa.
Si te gusta descubrir e inspirarte con espacios increíbles, te invitamos a ver nuestro contenido y a suscribirte.